Oye, es duro de todas formas presentar ahora, ¿eh? Después de una presentación tan buena como la anterior y una hora donde es el momento del café, veo que como así, ya veo pocas caras, la gente se ha ido, algunos no durmieron ayer, por lo cual creo que la vez está más vacío. Voy a intentar hacerlo lo más amigable posible. La realidad es que cuando empecé a pensar sobre la ponencia que iba a dar hoy, dije, puede ser un gran título, La Guerra de los Mundos, ¿no? Porque la verdad es que cuando empecé a pensar y empecé a darle vueltas sobre el título y sobre lo que quería hablar, al final me di cuenta de que siempre estamos pensando, la gente digital o la gente de no digital de on versus on, versus off, que estamos como en guerra, siempre estamos como de otros mundos. Lo que pasa es que al final, si te pones a pensar, al final estamos llegando y siempre intentamos pensar y decimos, estamos siempre en busca de la felicidad, ¿no? O sea, hay algo ahí que nos impide ser felices, ¿no? Y siempre es el otro que nos está fastidiando un poco en esta guerra, en esta maratón. Por lo cual, al final, no sé si al final mi título de mi ponencia sería la historia interminable, porque no sabemos cómo van avanzando los años y al final siempre estamos llegando casi a las mismas conclusiones. Pero no, la realidad es que sí que voy a continuar con mi título, no voy a cambiar la ponencia. Lo que sí me gustaría es ponerlo en contexto. Y para mí realmente la Guerra de los Mundos, la última Guerra de los Mundos, es algo que ha sido interesante y famoso, ha sido lo que ha traído James Cameron con Avatar. Y yo creo que es un tema que me gusta. Tenerlo bien en mente porque a lo largo de la presentación voy a hablar un poco de ellos. Pero, una cosa, hablé de Guerra de los Mundos. La verdad es que, vuelvo a repetir, el título no me gustó mucho, pero vamos a analizar un poco de verdad. Y pensemos una cosa, ¿por qué guerra? Porque hay gente que me ha preguntado fuera, ¿por qué guerra? En el marketing y la comunicación hablamos con términos de guerra. No sé si alguien se da cuenta, hablamos de target, hablamos de impactos, o sea, hablamos de cobertura, hablamos de recuerdo, hablamos de, no decimos daños colaterales porque a veces nos parece demasiado fuerte, pero realmente sí que son guerras. Por lo cual, analicemos un poco la guerra. Y para esto, creo que ha habido una primera guerra mundial en la comunicación, donde evidentemente, para mí, el planeta Tierra, que es por el que estuvo la batalla, ¿no? Es el consumidor, donde hemos tenido claramente como los dos bandos de la batalla, que ha sido el online y ha sido el offline. Este es el personaje de la película de la Guerra de los Mundos, la última de Tom Cruise, donde evidentemente estamos interactuando, interrelacionando entre nosotros, entre online y offline, y lo que intentamos básicamente siempre es atrapar al consumidor, ¿no? ¿Con qué? Con comunicación, ¿vale? O sea, no sé cómo se contesta. Y por supuesto tenemos un campo de batalla, que en este caso es la Tierra, ¿vale? Y eso nos da un entorno totalmente diferente, ¿no? También intentamos así. Si bajamos el siguiente punto de análisis, es que tenemos que hablar de cuál ha sido el arsenal en esa primera guerra mundial, ¿no? Cuáles son las armas que se han utilizado y cuál es el análisis del campo de batalla. Pues básicamente en online, el arsenal que utilizamos siempre al principio fue la interacción, fue la medición, fue la innovación, la tecnología, es algo como cool, diferente, hablamos de segmentación, hablamos de pequeños nichos de mercado, incluso hablábamos de acción, podías hacer cosas, ¿no? Y podías relacionarte con marcas. Por el lado de offline, el arsenal que hemos utilizado siempre es la cobertura. También podían tener más medición, siempre nos ha hablado de recuerdo, se había pocos análisis de Brana Warnes en su momento, ¿no? Hablaba de conocimiento, nos ha hablado siempre que era coste, realmente si nos comparamos con costes, siempre ha sido un spot de televisión, siempre es más barato que un CPM online, ¿no? Un coste por impacto online. Hablamos también de análisis y de resultados, tenían muchísimo más análisis y muchísimo más resultados. El ponente anterior habló de que Internet se puede medir, los medios convencionales y el resto no es que se puede medir, se puede medir mucho más, pero en un concepto totalmente diferente, con unos parámetros diferentes. Tenía mucha más información y también había un mercado establecido y unos parámetros muy concretos, ¿no? Por lo cual ese para mí fue el concepto de la Primera Guerra Mundial. Pero si seguimos hablando de análisis de la guerra, evidentemente estamos viendo otra guerra diferente, que para mí es la Segunda Guerra Mundial. Sí. La Segunda Guerra Mundial la transportamos fuera de nuestro planeta, la hacemos por el consumidor también. En este caso, no sé si todos han visto la película Avatar, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Está la mayoría? Bueno, pues bueno, la batalla finalmente es por un mineral precioso, ¿no? Es el mineral precioso que está en Pandora. Y volvemos a tener evidentemente los dos bandos. Tenemos el bando de offline y tenemos el bando de online. Y volvemos a tener un campo de batalla. Y volvemos a tener las interrelaciones, y volvemos a tener la comunicación. Y tenemos un campo de batalla totalmente diferente. Tenemos un campo de batalla que es Pandora. Es muy interesante, o sea, es un concepto de link entre todo que veréis que tiene una relación
básica con la ponencia. Si volvemos a analizar el arsenal de esta Segunda Guerra Mundial, podemos decir, oye, tenemos interacción en los medios offline, porque yo creo que está al revés, ¿no? En medios offline tenemos interacción, tenemos cobertura, tenemos medición y conocimiento, tenemos coste, tenemos análisis de resultados, tenemos información, tenemos mercado establecido con métricas, tenemos acción barra compra. ¿Vale? Y en el arsenal que tenemos en los medios online, tenemos lo mismo. O sea, realmente es un concepto un poco, si analizamos esta segunda guerra nos queda un poco bajo. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo interacción, seguimos teniendo más cobertura, en este caso que antes no teníamos, tenemos medición, tenemos conocimiento, tenemos un coste competitivo, tenemos un análisis de resultados, tenemos más información, tenemos acción para compra y tenemos una pequeña diferenciación, que es la socialización. Estamos en un medio mucho más social, todavía no se ha extendido el resto. Y Pandora, evidentemente, nos da una situación de un campo totalmente desconocido. Está interconectada, está mucho más fragmentada, tiene vida propia, ¿vale? E interactúa con el consumidor indirectamente. O sea, la Internet tiene como vida propia realmente, ¿no? Y es también una cosa bastante interesante. Con lo cual, nuestro análisis de la guerra lo tenemos que ver como en tres facetas importantes, ¿no? Tendríamos que ver qué pasa con Pandora, con el entorno, pero no nos olvidemos de una cosa muy importante. Estamos hablando de comunicación. Es un símil que he utilizado, pero hablamos de comunicación. Pero hay una cosa graciosa en comunicación, que es ¿qué es comunicación? ¿Puedes poner el vídeo, por favor? ¿No se oye? No hay sonido. ¿Cuáles son los retos de la comunicación en este entorno de esta Segunda Guerra Mundial supuesta? Pues 4 claramente. Uno es la interactividad. Evidentemente la comunicación tiene que jugar con esa interactividad y más adelante veréis por qué. 2, la fragmentación. Evidentemente tenemos una fragmentación de audiencias y de medios gigantesca, con lo cual es un challenge muy importante para la comunicación. 3, ubicuidad. Tenemos que estar contando que podemos comunicarnos y podemos necesitar información en cualquier momento, en cualquier sitio y con cualquier dispositivo.
tenemos que envolver a la gente, tenemos que entusiasmar a la gente, tenemos que verlo. Esos son 4 factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta con la comunicación. Entonces, sentados en nuestras bases, pasemos a nuestro maravilloso consumidor, desde ese precioso mineral, que además no recuerdo cómo se llamaba. ¿Sabéis cómo se llamaba el mineral que buscaban? ¿La película? ¿No? No me acuerdo. Bueno, ¿qué ha pasado con nuestro maravilloso consumidor? ¿Qué ha pasado con este mineral precioso? Pues evidentemente que ha cambiado. O sea, dos partes muy importantes, 2 terceras partes importantes de esto es que si tu entorno no está cambiando, no tenemos una convergencia cultural totalmente diferente, nosotros nos adaptamos, ni cambiamos, con lo cual el consumidor tenemos todos claro cambiado. Pero el segundo es más importante todavía, que es que la tecnología y los dispositivos, que los aparatitos que todos utilizamos han cambiado también, y han cambiado de una forma súper rápida. Con lo cual, se nos puede quedar cara de tonto, se nos puede quedar sorprendiendo como este niño, pero si hacemos un pequeño análisis, vemos lo que estamos haciendo. Abril 2010, iPad. Julio 2009, Mi. iPhone, marzo 2007. iPod, octubre 2001. BlackBerry, 2002. MySpace, 2003. Facebook, febrero 2004. Activo, marzo 99. Y Google, febrero 98. Impresionante. O sea, ¿podemos vivir sin algo de esto ahora? 10 años de historia. Muy importante. Es decir, estamos hablando de evoluciones rápidas. ¿Y qué es lo que solemos hacer? Pues al final nos adaptamos. Si no nos adaptamos, morimos, como las grandes especies. Con lo cual, el ser humano se adapta bastante rápido para sobrevivir. ¿Y qué pasa cuando te adaptas? Pues encima te dan premios. Entonces ya en 2006 la Liga Time ya dio el premio a la mejor personalidad del año. Oye, ¿no tenéis frío? Sí. Sí, ¿no? Bueno, dio la personalidad del año y bueno, pues así no los dormís. Está bien pensado, sí. Dio la personalidad del año al tú. Al año siguiente la dio a ellos y nunca se le han dado lo que yo considero que debería ser y se la tendrían que dar a nosotros, porque evidentemente estamos hablando de nosotros, siempre, no es un ente. ¿Y qué narices significa esto? ¿Vale? Pues muy claro. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. ¿Qué es lo que significa esto en torno al consumidor? Este vídeo habla del consumidor de hoy. ¿Se oye? ¿Solo soy yo aquí o soy por el resto? Podemos ir a casa de mi colega acá. Perdón. Voy a poner el principio. Hola. Hello. Bienvenidos. Por aquí, un poquito más a la izquierda. Ahí estamos. Esta es mi casa. Justo ahí. Y si nos movemos en Google Earth un poco más para allá, podemos ir a casa de mi colega Kyle. Kyle se reconoce a sí mismo como un mujeriego y llama a su espacio en MySpace su arma de seducción masiva. Por el momento dice que tiene 38 amigas. Bueno, técnicamente eso es falso porque nunca ha conocido a ninguno, pero eso no lo impide soñar. Kyle tampoco es un extraño en Facebook, y ahí es donde conoció a Steph, conectada. Y en Facebook es donde descubrieron que ambos compartían amor por Nance Barkley. Steph se une a Chris, y Chris se baja algunos temas para ser descubierto. Y así los dos se pueden mudar a Green cuando sean ricos. Si los Arctic Monkeys pudieron hacerlo... yo vi a los Monkeys en Southport, en Alemania, y nos colamos en el backstage. Y colgamos todas las fotos en Flickr enseguida. Nos dio una exposición brutal. Tenía el concierto y todas las fotos en mi iPhone, cosa que me ayuda a la hora de romper el hielo cuando estoy intentando impresionar a las chicas. Por ejemplo, mira a ti. Le encanta el smoke, podcasting, BitTorrent, y no le gusta a nadie que tenga una conexión lenta. Tina me enseñó a perfeccionar mi half-pipe y conseguir todas mis pelis, músicas y programas absolutamente gratis. Mi hermano Luis dice que ya no necesita la paga.
Ahora vende sus diseños Lego. Solo tiene 11 años. Y es más rico que yo. ¿Reconoces a estos tíos? Pues ahora son súper famosos. Es increíble lo que puedes hacer con tu cuerpo con canciones de los 90. En Second Life es donde Lisa se gasta parte del dinero. Tiene más pares de zapatos virtuales que reales. Lisa también está estudiando español aquí y ha conocido a Tomoiki. Tomoiki hace absolutamente todo con su móvil, incluso lo usa para pagar. Supongo que eso significa que no puede arriesgarse a quedarse sin céntimo. Estas son las fotos que acaba de bajarse desde Nueva York. Y este, Kai. Oye, ¿puedes bajarte la grabación gratis de Coldplay? ¿Me puedes cargar una foto firmada de Kai Mira? Molas de Luis desde Nike. ¿Me lo metes en el nano? A mi hermano le encantaría verlo. ¿Y cómo podemos descargar este programa de edición? Porque ¿dónde puedes descargar la misma resista? La realidad es que nuestro consumidor, o la mayor parte de nuestros consumidores es así, y esa es la realidad. Y aunque parezca que queda un poco alejado, porque digamos que es un análisis un poco global, en Latinoamérica también ocurre, no nos diferenciamos absolutamente nada. Tenemos pequeñas diferencias a veces en el tipo de consumo, porque la media del nivel económico es un poco más baja, pero la clase de gran consumidor y el target más se comporta exactamente igual. Hay una cosa que me preguntan siempre muchos de los anunciantes cuando empezamos a contarles cosas diferentes, ¿no? Los propios de mis compañeros de las agencias, es que esto no es real, porque Latinoamérica no llega, o el chico de México o de Brasil no es igual que un europeo, y es mentira. Se comportan exactamente igual. Hay pequeñas diferencias, muy pequeñas diferencias, pero se comportan igual. Es una cultura impresionantemente globalizada. Pero ¿qué significa todo esto? Si el consumidor está cambiando, si tenemos un poco más de control, si estamos ahí todavía intentando ver cómo lo conquistamos, tenemos que intentar analizar todo esto. Pues básicamente, como estamos hablando de comunicación, lo que tenemos es están las marcas alrededor de este consumidor y hay una cosa muy curiosa. ¿Sabéis cuántos impactos en media en Latinoamérica recibimos todos los que vivimos en alguna parte de ella? ¿Al día? ¿Publicitarios? Más de 12.000. Más de 12.000. Con lo cual, todos nosotros, absolutamente todos, y es parte de nuestra naturaleza humana, nos creamos lo que yo llamo un firewall, que es esa puntitos, ¿vale? Entonces, realmente, entre los anunciantes y nosotros están todos los medios que podamos utilizar. Pero realmente hay una cosa muy interesante que lo que estamos haciendo todos. Es que solo algunos medios son los que se acercan un poquito más a ese firewall y entran un poco más en contacto con nosotros. Nosotros somos los que tenemos ahí el control. ¿Y por qué? Porque son los medios que más control tenemos gracias a la tecnología. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues dos cosas importantes. Bueno, realmente tres cosas importantes. Uno es que ya empezamos a las marcas y tener que empezar a forzarnos un poco a hablar de cómo vamos a engancharlos, cómo vamos a envolverlos, cómo vamos a entretenerlos, cómo vamos a ver cómo activamos la demanda, cómo vemos cómo realmente convertimos la demanda, o empezamos a hablar de cosas que no nos habían preocupado antes mucho, que era su comportamiento real, qué es lo que dice de nosotros, con el Bass Metrics, cuáles son las acciones virales que pueden hacer, qué es lo que está pasando en los blogs, qué pasa con su email, cómo lo está haciendo, qué pasa con su Instant Messenger, qué pasa con los podcasts, qué pasa con todos los temas de sign up, qué pasa con la compra, qué pasa con sus actividades. Pero hay otra cosa más graciosa todavía, que es muy fácil decir, lo repetimos todo y son antiguo, lo del diálogo digital. Bueno, ¿qué coño significa diálogo digital? Todo el mundo estamos constantemente diciendo diálogo digital. Pues mirad, diálogo digital significa una cosa muy clara. Es que alguien te puede contestar y te puedo asegurar que yo diría que el 70%, si no el 80% de los anunciantes no están preparados para escucharnos. No están preparados. Ejemplo, 2006, primer lanzamiento de una comunidad antes de todo el boom de social media de Pepsi, de Coca-Cola Cero. Lanzaba Coca-Cola Cero e inventaron una idea, una agencia creativa de vender una maravillosa idea de tú te registras y apareces como una lucecita en tu país donde vives. Entonces te vas registrando y todas esas pequeñas lucecitas es gente que va entrando. Pero claro, estamos en el mundo del web 2.0, poder al consumo, al consumidor, y entonces claro, te vas acercando a Estados Unidos, en uno de esos maravillosos estados, y alguien puso Pepsi Please. ¿Vale? En la primera semana de lanzamiento. ¿Qué hacemos? A ver, me quedo el foco de la cara que no veo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso?
¿Quién diría bajamos la página? Levante la mano. ¿Nadie baja la página? ¿No? ¿Seguro? Ah, qué fácil es hacerlo bien. Pues evidentemente para colgar abajo. Pero todavía no se sabe qué haríamos. Todavía no se sabe. Que todo el mundo ha dicho que no la bajaría o que pondría otra cosa. La realidad es que no estamos preparados. Y os puedo asegurar que si cualquiera de vosotros como anunciante, como agencia, o como médico, o como creador, o como sea, os ocurre esto, la llamada del anunciante es directa y va a hacerte bajar. ¿Está bien? ¿Está mal? Es una pregunta que tenéis que pensar vosotros y tenerla en nuestra cabeza. Pero sigamos con la reflexión. Y como análisis de una buena regla, tenemos que ver qué pasó con los contrincantes, o qué está pasando con los que están supuestamente en guerra. Evidentemente todos sabemos claramente que hay un antes y una ahora. Y estamos claros que los conceptos de los medios que había antes no son igual que los conceptos de los medios que hay ahora. Y los dos cosas más representativas para mí es la televisión y todos los dispositivos móviles, como el teléfono o el iPad, o lo que queréis poner. Para mí una cosa es una palabra interesante, que es el futuro presente. ¿Qué quiero decir con el futuro presente? Todos estamos hablando de cosas como que es el futuro, como que es tecnología, pero la realidad es que todo lo que estamos aplicando ya tiene 10 años de antigüedad. Sabéis que toda la tecnología y todos los inventos habitualmente hasta que pasan a la masa pasan entre 10 y 20 años, por lo cual es un futuro presente. O sea, estamos viviendo algo que pasó en el pasado y lo estamos viviendo en el presente y pensamos que es el futuro. Y la realidad con los medios es muy interesante. Hemos pasado de una emisión de contenidos, de un broadcasting normal, casi masivo, ¿vale?, con distintos tipos de dispositivos, a una comunicación dirigible, interactiva y que vive en el ecosistema, porque todo se interrelaciona. Muy interesante. Pero demos una pensada más analizando esto, los medios. Y digamos, podemos intentar clasificar, porque claro, estamos en batalla, estamos con los medios, pero tenemos que conseguir el mineral, que es el consumidor. Y si realmente miramos, en vez de nosotros mismos, y qué pasa con la tecnología, miramos al consumidor, podríamos realizar otro tipo de segmentación, de selección, de renombre de los medios, de ordenación de los medios que nos pueda ser interesante. Pues si oponemos que recibimos una media de 12.000 mensajes diarios y ponemos que muchos de esos para nosotros es como que están ahí, son ruido, en un extremo, y en el otro es aquello que nosotros estamos totalmente focalizados en hacer, nos sale una distribución de los medios totalmente diferente, donde una campaña de exterior y una gran valla estaría como algo que está de fondo, te puedes prestarle atención o no, y donde una propia búsqueda en Google o una búsqueda en páginas amarillas estarían los que tú estás más focalizado. Evidentemente, todos los americanos que le dan un nombre diferente a cada cosa, a esto se le llama lean back y lean forward. Lean back, evidentemente, pues tú estás sentado en tu televisión con tu mando a distancia y estás cambiando, ¿vale? Y lean forward porque tú estás activo, quieres hacer algo. Por lo cual te da una visión totalmente diferente de cuál es la relación de los medios. Pero ¿qué es lo que hace esto más bajado de la realidad? ¿Cómo podemos bajar la realidad? Pues hay dos parámetros totalmente diferentes. Uno, lo vamos a empezar a controlar un poco mejor, o sea, el anunciante lo controla un poco mejor, y el otro lo va a controlar un poco más el consumidor, va a estar un poco más a disposición de lo que quiera. Y no hay solución, no es ni blanco ni negro, existe el gris. Hay que buscar cuál es la mejor opción. Pero lo más importante de todo esto es un nuevo concepto, que es este. Es lo más importante, o sea, la atención. O sea, la clasificación nueva de los medios tenemos que hacerla en función de cuál es el que genera más atención. Atención es lo más importante, queremos ahí en cuenta con esta nueva clasificación. Pero pasamos a lo siguiente, o sea, al final tenemos que seguir analizando y decimos, oye, yo creo que el 75% de vosotros, lo que voy a decir, no sé si os gustará o no, creo que no. La realidad es que ¿quién dijo que offline y online son diferentes? ¿Alguno de vosotros siempre lo pensó o no? ¿Sí? Sí, vamos, que creía que no, son mentiras, pero vamos, 20 años diciendo que son totalmente diferentes. Y algunos que dedicamos a online intentamos que nos paguen más precisamente solamente por eso, ¿no? ¿Quién dijo además que online y offline están en guerra? Todos nosotros. Lo hemos estado diciendo, ¿no? Pero la realidad es esta. Dos cosas importantes. Uno, la tecnología. Y dos, la banda ancha van a hacer claramente que no haya fronteras. No hay diferenciación. Pensemos desde el punto de vista del consumidor. No hay diferencias. Voy a explicar un poquito más por qué. Evidentemente, si tú metes en el gran tubo de banda ancha, le pones un poquito de wifi
haces un broadband totalmente diferente, le pones algo de wireless y tomas tus dispositivos antiguos y los metes por este parámetro, te salen los modernos. Ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Conocéis Hulu? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Online? ¿Offline? ¿Es una televisión online? ¿Son contenidos de series online en televisión? ¿Las puedes ver en tu ordenador? ¿Las puedes ver en la televisión? Si las ves en tu ordenador es online, si las ves en la televisión es offline. ¿Vale? Otro ejemplo más. Grupo Fórmula, un gran grupo de Radio México. ¿Qué es? Me voy a la página web, tiene podcast, tiene contenidos, tiene fotos y tiene vídeos. ¿Qué es? ¿Es una radio? ¿Online? ¿Offline? ¿Cuál es la diferencia? Más todavía, pensemos en un canal de televisión histórico. La BBC, me voy a la página web. ¿Cuál es la diferencia con Grupo Radio? O, más allá todavía, ¿cuál es la diferencia con Universal TV? Que ya tiene contenidos de vídeo. ¿Cuál es la diferencia? Son medios gráficos pasados a digital, pero ya no son ni televisiones, no son televisiones. ¿Cuál es la diferencia? Creo que os estoy durmiendo, entonces voy a poner, recordad, diferencias, no hay diferencias, ¿por qué tenemos la diferencia? Cambia el dispositivo, forma de enfocar los medios y una cosa muy importante que es la atención. Vamos a hacer un test de awareness, vamos a hacer un test de recuerdo, de atención, ¿vale? No sé si se verán las letras, pero básicamente lo que tenéis que hacer va a salir un vídeo, vais a ver algo y tenéis que contar, ¿vale?, los pases que hacen con el balón de baloncesto el equipo blanco. ¿Ok? ¿Sí? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? ¿Cuántos? The answer is 13. Bueno, pero lo más importante. But did you see the moonwalking bear? ¿Habéis visto un hombre disfrazado de oso? ¿Sí? ¿Sí? Estaba. Es un anuncio de la campaña de circulación de Londres y es vía para las bicicletas. Es muy buena. O sea, recordar el concepto. O sea, realmente lo importante y cada vez más importante. Y esto no estoy diciendo nada nuevo ni nada novedoso, es lo que siempre está. No pretendemos inventar la rueda, está inventada. Lo importante es la atención. Y vemos claramente que es lo que tenemos que captar. ¿Vale? Pero vamos a complicarlo un poco más. Os he dado una, dos. Voy a dar otra definición de lo que yo entiendo ahora que se pueden clasificar los medios. Que son estos tres grandes tipos. ¿Por qué? Porque la realidad es que al final, como el gancho banda está cambiando todo, la tecnología lo está cambiando, tenemos niveles de atención. Desde el lado del anunciante tenemos formas diferentes de ver las cosas. Y tenemos el espacio que pagamos por él, y que es, digamos, lo que hacemos básicamente, convencional. El espacio que nos ganamos, yo creo que Fernando esta mañana habló un poco de ganar espacios, ¿no?, de crear cosas para ganar espacios. Y los espacios, los medios, que somos dueños de ellos, que son los medios de las marcas, las comunidades de las marcas, las páginas web de las marcas. Eso es una redefinición total del concepto de medios. Si pensáis en este concepto de medios a la hora de enfocar las cosas, vais a ver que cambia un poco. Mezcláis el anterior con el consumidor, con la atención y con este y sale una cosa totalmente diferente. Vais a ver las cosas de una forma diferente. Volvamos otra vez al símil. Entonces, ¿qué pasa? Pues realmente, bajo mi propio concepto, aunque me hago mi propio título, que llevo ya media hora aquí hablando, no hay guerra. No hay guerra. La realidad es que vamos a hacer una especie de metamorfosis, como en la película, al final se va a poner el arma de uno en el cuerpo del otro, y realmente lo que sí que tenemos que seguir cuidando es un poco al consumidor, ¿vale?, que es el mineral precioso. Pero no voy a dejarlo ahí. Creo que después de todo esto es como que dices, Eureka, tengo tres ideas. Joder, una vez que pienso. La primera, offline versus online, o online versus offline. No existe. Tenemos que
puntos de contacto. Los puntos de contacto. El consumidor no está claramente viendo eso. O sea, ni siquiera, si tú le preguntas a alguien, la mayoría de la gente de los test de awareness que conocidos está diciendo, no, lo he visto en televisión, pero si no hemos tenido campaña de televisión, da igual, lo he visto en televisión. Le da igual, o sea, no hay distinción clara. El consumidor está hablando de sus hábitos y a veces ni siquiera lo estamos escuchando. No les escuchamos, estamos haciendo siempre casi lo mismo. Y nos distinguen las cosas. Y tres, la clave es la atención, recordar todo esto. Con lo cual, para mí, estamos entrando en una nueva era. Todo el mundo habla de engagement, involvement. No, estamos en la era del entretenimiento. Es la era del entretenimiento. La gente nos va a dar su atención por entretenimiento. Y si lo estáis viendo, vosotros os habéis enganchado con un anuncio, habéis visto lo que hay, está generando atención porque os entretenéis. Veis algo más a cambio. Pero vamos a pegar, yo me quiero quedar ahí. Quiero dejaros pensando un poco, a los que no se han dormido. ¿Cuál es el siguiente guerra? Bien complicadas cosas, vamos a acabar haciendo una. ¿Cuál es el siguiente guerra? ¿Veis alguna? Para mí es clarísimo que hay una mucho más. Y para esa es cuál va a ser el escenario previsible o no de los medios. Sabemos que se va a fusionar, pero ¿qué va a pasar? ¿Realmente se va a fusionar todo? ¿Va a ser online offline? ¿Va a haber un cambio de consumidor? ¿Vamos a consumir los medios de una forma diferente? Tenemos que analizar todo esto. Y la realidad es que cuando haces previsiones, a veces la cagas. Y perdón por la palabra. Si no, pregúntaselo a IBM, que decía que solo se iba a vender 200.000 unidades de PCs en su momento y vendió el sistema operativo a una mini compañía que nadie conocerá, que se llama Microsoft. ¿Vale? Y solamente el mismo año se vendieron 60 millones de PCs. Por lo cual las previsiones son difíciles. ¿No? Eso es uno. Pero al final, lo que podemos hacer es decir cuáles son los parámetros o las variables que tenemos claras para intentar predecir el futuro. Y tenemos Latinoamérica 4. El ancho de banda está creciendo. La gente está creciendo con la generación digital. O sea, tenemos muchos, a los que somos más mayores no, pero hay mucha gente en Latinoamérica que crece en la digital. Está clarísimo que vamos dirigidos a una convergencia de dispositivos y está aún más claro, y esto es muy bueno y saludable para Latinoamérica, es que estamos envejeciendo. Vamos a analizar un poquito después cada uno de ellos, pero lo importante es por qué creo que la siguiente guerra debería ser volver otra vez a intentar ver el concepto de hacia dónde vamos. ¿Cuál es la siguiente batalla que tenemos que lidiar desde el punto de vista del marketing? ¿Y por qué hacemos esto? Básicamente porque sería lo más fácil para identificar riesgos y oportunidades, que es si estamos por delante de él, si estamos como demasiado atrás, ¿no? Hay que prever cuáles son nuestras respuestas ante la nueva situación, maximizar oportunidades y minimizar riesgos. Colectar ideas y acordar visiones. Hay muchas veces que la gente no opina igual, y cada uno de los documentos de las compañías o organizaciones. Y finalmente, proteger el futuro de la organización, porque hay muchas veces, y me sale un ejemplo clarísimo, que ahora están intentando hacerlo un business case con Kodak. ¿Cómo se lo fue a la mierda y ahora lo han resultado? No. Vemos eso y es importante. Pero claro, la banda ancha está creciendo de verdad, porque claro, a veces Latinoamérica dice, no, está muy lejos, está. No, realmente está creciendo mucho y se prevé que para el 2015 ya casi el 45% de los hogares de Latinoamérica tengan banda ancha. Pero además todavía dices, oye, lo de población digital, eso no me lo quiero tanto. Sí, señores, allá está que para el 2015 el 43% de la población de Latinoamérica será de la era digital. Pero más allá todavía, ¿qué pasa con los devices? ¿Qué pasa con todos los dispositivos smartphone? Pues claramente lo tenemos que actualmente el 35% de los adultos ya tienen un smartphone en Latinoamérica. Y además la previsión es que para el 2014 el 50% de esta gente tenga smartphones. Siguiente factor importante, y tenemos que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de marketing para hacer nuestro marketplace de la siguiente guerra mundial o batalla, es que la esperanza de vida versus el ratio de nacimientos está cambiando, es decir, Latinoamérica se está envejeciendo. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Más gente, más target, más diversidad, más consumos, más cosas diferentes. Por lo cual, viendo estos cuatro, dices, oye, pues qué jodido es hacer una previsión, ¿no? Pero voy a ponerlo más difícil todavía. Porque dices, oye, tenemos otras 5 variables que tenemos que tener en cuenta. Son, ¿qué pasará con la privacidad? Clarísimo, nadie sabe. Hay muchas leyes en Europa, en Estados Unidos están peleando, están intentando trabajar con la privacidad. Pero además, ¿qué va a pasar con los dispositivos móviles? ¿Qué va a pasar de verdad? Porque sí, lo del iPad está muy bien, lo del iPhone está muy bien, pero no todo el mundo tiene iPads y iPhones. ¿Qué va a pasar con este tipo de dispositivos móviles? ¿Vamos a llegar a algún sitio o no? ¿Qué va a pasar con la velocidad del cambio? Vamos a acelerar mucho la velocidad de cambio, vamos a acelerar poco, vamos a ir despacio, vamos a ir rápido, importante. ¿Qué va a pasar con esta social networking world? Fin. ¿Qué va a pasar realmente?
Y otra cosa que es muy interesante y que voy a contaros mi propia opinión sobre la sobreinformación, que es Google está viviendo de otros. Imaginaros que las toneladas de información que tuvierais, a veces fuerais a Google y no salía nada. Imaginaros que todas las páginas cortaran la entrada a Google. ¿Qué pasaría? Cambiaríamos el concepto. Dejaría de funcionar. ¿Vale? O sea, nos complicaríamos todavía el mundo, con lo cual tendríamos más sobreinformación todavía. ¿Vale? Tened en cuenta eso. Con lo cual, además, ¿cuál sería mi previsión? ¿Cuál sería mi siguiente guerra? O sea, ¿cuál es la siguiente batalla que yo quiero meterme? Me quiero meter en intentar predecir hacia dónde vamos. Pero para decir dónde vamos, con las variables anteriores he puesto como dos ejes claros. El primer eje es el acceso, porque va a ser muy importante dónde accedas, cómo accedas, cuántas veces accedas, ¿vale? Y en qué lugares accedas. ¿Okay? Por lo cual esa sería la vertical de acceso. Perdón. Abajo sería poco tiempo, algunas veces en algunos lugares, y arriba sería cualquier momento en muchos lugares. ¿Okay? En la horizontal tenemos la fragmentación de la atención, ¿vale? O sea, tenemos lo importante es el concepto de atención. Entonces, tendremos en un lado, en un extremo, la atención fragmentada, es decir, no vamos a hacerle caso absolutamente a nada o a casi nada, y en el otro vamos a estar mucho más concentrados, nuestra atención va a estar más concentrada. Con lo cual, no me sale un escenario futuro, la verdad. Y de hecho no tengo ni idea de cuál es el escenario futuro. Me salen 4. Y es en cada uno de los cuadrantes, ¿vale? El primero es lo que yo llamo toneladas de Twitter. Imaginaros, cualquier momento, en cualquier lugar, muy fragmentado. Twitter. Cualquier momento, cualquier lugar, pero muy concentrado. Imaginaos que tú te creas tu propio portal. Vives en tu portal o en atención muy fragmentada a unos momentos, a unos lugares. Pues realmente es el media buffet. O sea, puedes hacer lo que quieras con 1000 opciones diferentes, con 1 millón de cambios. Y luego tendrías lo siguiente, que a veces la gente se olvida, que es el concepto tradicional de los nuevos medios, es el concepto digitalizado de los medios que ya hemos visto. Simplemente va a ocurrir eso, no va a ocurrir nada. ¿Okay? Y os dejo con eso. ¿Preguntas? Bueno, muy buena presentación, gracias. Buenos ejemplos de cómo la diferencia entre online y offline casi no hay, ¿no? No, realmente yo creo que no hay. Se ha vivido mucho de mantener la diferencia de los campos, pero realmente lo que ha faltado solamente ha sido un poquito de tecnología y un poquito de actuación. Con esto ya cambian las cosas. No sabéis diferenciar qué es una revista online, no, qué es el papel solo, el vehículo. Estamos hablando de medios, ¿en qué terminología? ¿Cómo definimos medios? ¿Qué es medio? ¿El aparatito donde lo hago? ¿O el contenido en sí mismo? Lo importante ya es el contenido. Tecnología, ancho de banda, da igual. Que me gustó mucho también la presentación donde mostraron Sports Illustrated en el iPad. Totalmente, es un concepto diferente, ¿no? Hay gente todavía que algunos me dicen, bueno, pero es que yo me voy a levantar los domingos por la mañana, me voy al kiosco, me voy a comprar mi periódico y ese gustito de pasar las páginas y leerlo no voy a perderlo, ¿no? Y le digo, sí, posiblemente sí, pero tú te morirás en algún momento. Y los que nacen detrás no van a tener ese gustito. No tenemos la tinta en los dedos. Totalmente. Y me gustó mucho la óptica que tuviste de el leisure learning, el entertainment, edutainment, que los gurús pensantes dicen que somos hoy la sociedad de los sueños, the Dream Society, y que nosotros nos gustan son experiencias, historias y envolvernos. Y por eso el fenómeno que a todos les gusta el Discovery Channel, el Animal Planet, el National Geographic. Sí, yo creo que el concepto viene dado evidentemente para mí, desde el momento de que estamos trabajando en comunicación y marketing, viene dado de la atención. Y realmente cuando estamos gestionando nuestro propio tiempo con nuestra propia atención, tenemos que entretenernos. Y esa es la base del resto. Podemos ponerle palabras y adornarlo, pero es básico. Y no es inventar la rueda ni inventar que ya está inventada. Un ejemplo que siempre uso es que cuando vas a estudiar en la universidad, vas a hacer un MBA internacional, donde seas, hay fila para hacer el curso del premio ganador del Nobel, ¿no? De economía, lo que sea. Y en la primera semana te interesa porque es el mejor profesor ganador del premio Nobel.
segunda semana ya, bueno, tengo que ir a la clase de nuevo. La tercera semana ya odias la clase. Totalmente. Porque no hay entretenimiento. Totalmente. Y hoy, con todas las opciones que tenemos, Te pongo un ejemplo más claro todavía, y siendo un poco más, ¿no? Más gallego. Yo he visto a Chris Anderson 3 veces. ¿Vale? Chicos, es lo mismo. Lleva años diciendo lo mismo y no nada de sorpresa. ¿Es algo diferente? ¿Es malo o es bueno? No, es diferente. Te has cansado, te entretiene menos, no te descubre nada. Entretenimiento. ¿Alguna pregunta de los pocos que ya quedan vivos? Bueno. Ahora veo mejor las caras. Veo que se duerme, que no cabecea. Yo ¡Wow! Te oímos. voy a intentar hablar español porque no Porque no es mi especialidad. De facto no es una pregunta, sino un comentario. Yo creo que todos estos medios de comunicación web están realmente cambiando la forma como hacemos business hoy. Pero que me preocupa especialmente dos cosas. Una es una que enderezaste, que es la privacidad. Y la otra es... Pero no he entendido lo que iba a pasar. ¿Qué va a pasar? Sí. Privacidad puede ser una cosa de preocupación para nosotros, yo creo. Y la otra es efectivamente una guerra. Yo pienso, analizando históricamente los últimos séculos, tivemos dos grandes guerras. Algunas veces me paro a pensar cómo sería si tuviésemos hoy una guerra con todos estos medios de comunicación, por ejemplo. Buena reflexión. Yo creo que si quieres... No, continúa con el punto. No, otra, luego, cuando acabe. La realidad es que sí, tienes razón. El tema es difícil de verlo, porque la privacidad es relativa. ¿Vale? ¿Tú sabes cuántos bancos o cuánta información llevas en tu tarjeta de crédito? Mucha. ¿Cuántas veces la dejas en cualquier comercio? Muchas veces. Llevas conviviendo con eso mucho tiempo. Él se ha preocupado hasta en una lista de mail durante años. Y le siguen llevando mails en tu casa. Le siguen llamando mensajes en tu teléfono móvil. Solamente se habla de privacidad cuando nos aterroriza el tema digital y nos dicen, no, es que están mirándote las cookies, no sé qué cuánto. Ya llevamos viviendo años en el gran hermano. Cosa que no pensamos. Este es un nuevo gran hermano, pero realmente yo siempre digo lo mismo, la cookie la web, pero la otra. Vale, eso con el tema de privacidad, pero por supuesto, o sea, yo creo que, y lo decía Chris el otro día con el ejemplo de su personal público, de su Facebook, de su apertura. Tú decides o no, porque al final Facebook es algo que da gratis, que sirve para comunicarte todo gratis. Más si te vuelves. Yo conozco algunas personas que están cerrando la cuenta en Facebook. Bueno, Fernando, que no está por aquí, el creativo de esta mañana, y otro compañero mío que está por ahí sentado también, dejó hace años, pero como lo cierro, ¡pum! El primer boicot va a ser hace dentro de nada en Canadá también, con Facebook, por el tema de la privacidad. como yo soy Carlos Noel, yo tengo datos que son datos para Internet. Mi fecha de cumpleaños es diferente de la verdad. Entonces, cuando me encuentran y veo algunos datos, sé por dónde me encontrar. Sí. No pongo nada al día. No, eso es bueno. Pero bueno, también hay mucho, cuando dice mucha base de datos, existen muchos patos Donald, Wikis, Superman, Superwoman, muchísimos de esos. Sí, yo soy Javier, yo soy español también como tú, Javier Piedradita del portal Marketing Directo. Yo quería preguntar, el tema del entretenimiento, es verdad que ahora como tenemos tantos productos, el iPhone, la cámara, aquí ahora mismo estaba yo escuchándote a ti, tuiteando lo otro, y en casa igual, con el iPad, es decir, ¿cómo vamos a estar atentos a la publicidad? Es decir, ¿cómo va a llegar el anunciante con su mensaje a mi cabeza si es que tengo un montón de variables, ¿no? Y de formas de entretenerme y pasármelo mejor? Antes es verdad, tienes la tele y pocas cosas más, y ahora ya te digo, ahora mismo en la mano, tú me has visto, tenía aquí varios aparatos, es que casi ni te podía escuchar, y en la casa peor. Entonces todo eso no pone en peligro todo nuestro modelo publicitario y los mensajes. Pregunto, David, no sé, a ver lo que piensas tú. Yo creo que no, pero te voy a decir por qué. Y es fácil, y vuelvo otra vez a ser repetitivo, ¿no? No inventamos la rueda está inventada. La evolución de los mensajes es histórica y vive contigo y conmigo y con nosotros. O sea, tú estás acostumbrado a segmentar. Un ejemplo.
¿Cuántas veces habéis pasado por una calle? Cientos de veces. Y solo te das cuenta de que hay una panadería el día que tienes hambre. ¿Os ha pasado alguna vez? Pasas por un sitio, nunca caes en algo, y el día que necesitas algo, ese día sí que hueles la comida al lado, porque tienes hambre, lo ves, segmentas. Nosotros como hombres, como animales, al final tenemos 5 sentidos, algunos 6, otros 7, pero estás segmentando tu percepción. Entonces, en ese sentido, te has educado tú mismo a segmentar también esa percepción, por lo cual tú, en tu propia educación, vas a ver qué es lo que tú quieres y qué es lo que no. Por eso la creación del firewall que se decía, y donde solo algunos medios, aquellos medios que tú consideres que sean personales. El segundo punto, tienes razón. ¿Cómo va a hacer eso que afecta a la comunicación o al marketing? Totalmente de acuerdo. Va a afectar de una forma diferente. Recordad, era un anuncio de movilidad de Londres. O sea, atención. O sea, las ideas buenas siempre van a tirar. O sea, totalmente de acuerdo. Por lo cual, vas a tener más difícil, vas a tener menos tiempo, vas a tener que ser mejor en el concepto de las ideas. Pero sí, totalmente. O sea, va a ser difícil. Volviendo a la pregunta de capacidad, están diciendo que están usando terroristas, están usando Twitter para pasar mensajes porque son células y es muy difícil de hackear. Sí, como tal. Entonces hay herramientas, no de la seguridad de nosotros, las que hacen nosotros, pero que pueden usarlas de otra manera que no usamos. No, totalmente. Yo creo que eso al final es lo que vive, ¿no? Cuando la tecnología está libre y cuando los servicios están libres, ¿no? O sea, es algo igual. Bueno, en los atentados del 11 de septiembre. Por eso, si veis ahora mismo, Google Earth ha cambiado. Ya no está detallado. O sea, podéis conseguir los planos en cualquier sitio, puedes hacer una foto y no tienes que estar en el edificio. Sabéis por un entrado, por un entrado. Al final, nos estamos dando cuenta un poco que estamos un poco ayudando a todos, para bien y para mal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Gracias. Gracias.